Nos ponemos la musiquita, hermanito, de fondo. San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. ¿Cómo han estado? En lo que respecta bien, amén. Porque creo yo de que el Hijo de Dios, el cristiano, vive, ¿no?, en pruebas y en pruebas. Y como dice la alabanza, en pruebas y en pruebas, pero de victoria en victoria. Hay algo que a mí me ha estado dando bastante este tiempo, más que todo en esta semana. Y el otro día tuve una consejería, gracias a Dios, ahí en mi taller. Me llamó un joven y de ahí comenzó, yo creo, Dios a tratar situaciones que estamos viviendo cada cristiano en este tiempo, o sea, ahora mismo. Ayer visité a otra familia también de la iglesia, la misma situación. En nuestro escuadrón, los maestros hemos estado teniendo tiempo de refrigerio también, y Dios ha estado guiando a lo mismo. Mire lo que dice la palabra del Señor. San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Dice así: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Note la palabra caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Note de nuevo caminar. ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos
y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte una vez más la gloria y la honra en esta mañana. Queremos darte a ti, Señor, las gracias porque tú permites que podamos estar en tu casa en esta mañana. Permite, Señor amado, que dejemos estas horas del día para congregarnos, dedicarla, Señor amado, a una búsqueda especial de ti, Padre Santo, para venir, mi Dios amado, a ser edificados, para venir, Padre Santo, a dejar nuestras cargas, para venir a darte adoración y alabanza, para venir, Padre, y sentir el cariño de la hermandad, el calor humano, cristiano, Padre Santo. Y hemos venido para que tú nos edifiques y de esta manera como iglesia, Padre Santo, seguir adelante, avanzando, mi Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús, tu presencia está en este lugar. Tu presencia está lidiando con cualquier situación, Señor, en la que pueda haber en esta mañana en las vidas. Tu presencia esté ahí en los hogares, Padre Santo, ministrando el corazón necesitado, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor, toda distracción se va. Ahora en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario a tu palabra, a tu presencia, Señor amado, se va de este lugar, se va de las vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y tu palabra trae liberación. Tu palabra trae libertad, Padre Santo, mi Dios amado, para encontrarnos contigo, Señor amado, para disfrutar tu presencia, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Será que nos pones una musiquita con piano, hermanito? Esa para lo último. Amén. Los discípulos, ya ustedes saben la historia, pero aquí la Biblia nos narra. Mire usted, esto fue algo fuera de lo común que narra cabalmente el doctor, el médico, Lucas, el apóstol. Amén. Y no está hablando, fíjese usted, no está hablando de los apóstoles, porque Cleofas y el otro no eran de los apóstoles. La Biblia habla de Cleofas, ¿no? Y no hay un apóstol que tenga ese nombre. Amén. Pero sí dice la Biblia que era un seguidor. Amén. Y hay otro personaje que aparece, pero no hay nombre. ¿Por qué? No lo sé. Quizás hayan sido 2 de los 70 que Jesús en su momento mandó, ¿no? De a 2 en 2. Y creo yo, mi hermano querido, de que cuando hay relación entre dos personas, relación sana en el Señor, siempre se crea una amistad. Amén. Lazos de amistad, lazos de confianza, lazos de hermandad, de tal manera que esas dos personas o esas dos amistades pueden durar mucho tiempo, aunque estén separados. Y en momentos difíciles, en circunstancias adversas, siempre se pueden encontrar. Amén. Siempre está la seguridad de que yo puedo contar con cierta persona para poder quizás expresar mis sentimientos, mis penas. La Biblia habla de que esta persona, estos dos personajes, aquí nos da a entender de que estaban cerca de Jesús, estaban cerca de los discípulos. Me imagino de que hayan visto lo que Jesús había hecho, las sanidades, los milagros, las enseñanzas habían escuchado, habían madurado en cierta forma, habían también pasado por el camino del estudio de la palabra con el maestro de los maestros. Amén. Pero como todos los discípulos abandonaron al maestro en el momento de la verdad, estos no quedaron atrás también. La Biblia no habla de que estos negaron al maestro, no, pero sí aquí habla un paréntesis en su vida cristiana. De que lo ha desestabilizado, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Perdón? No. Lo desenfocó, cambiemos la palabra, lo desenfocó totalmente de su vida cristiana, totalmente de su fe en el Señor. Y en este tiempo pasa lo mismo con muchos cristianos en la casa del Señor, en la obra de Dios. Es más, a veces con muchos siervos también.
¿Cuántas personas hay en este tiempo desenfocados? Están en la iglesia, confían en Dios, le han creído, le conocen en cierta forma por la palabra, pero ¿sabe qué? Se han desenfocado porque ha habido un paréntesis en sus vidas, cosas que tienen que pasar, designios que Dios ha preparado de antemano, porque la muerte de Jesús ya estaba escrita, amén, ya estaba dada con profecías desde el inicio de la creación. Ya Dios había dado una señal de que Cristo Jesús iba a venir, de que Dios se iba a hacer carne y que iba a morir en la cruz del Calvario, y por esa muerte iba a traer redención a la humanidad, a aquellos que le creen, amén. Ya había algo estipulado, así como también Dios ya ha ordenado nuestra vida desde antes de que nosotros le conociéramos a Él, amén. Cosas que pasan en la vida de toda persona que buscan a Dios. Si la gente que no teme a Dios pasan circunstancias difíciles, imagínense un cristiano que teme a Dios, que le busca a Dios, ¿cuánto más nuestro adversario va a poner trabas? Amén. La Biblia habla de que después que pasaron todos los sucesos, da a la luz estos dos personajes, Cleofas y su amigo, participante también, me imagino, de todas las travesías de Jesús durante su vida en la tierra, hasta el momento quizás de que Él murió. Pareciera ser de que también ellos estuvieron presentes cuando lo crucificaban a Jesús. La Biblia no habla de eso, pero sí habla de que estos eran hombres que conocían a Jesús, amén, y que habían pasado tiempo con Él. No por nada están escritos en la palabra, están en la palabra escritos. Amén. Y trae una enseñanza para nosotros en este tiempo. Queridos hermanos, hay momentos en nuestra vida en la que caminamos día a día nosotros, que muchas veces nos podemos encontrar sin rumbo, sin saber qué decisión tomar, sin saber dónde ir, qué hacer, sin poder ver nada porque las circunstancias adversas vienen a nuestras vidas. Yo me he encontrado así. Y creo que muchos de los que estamos aquí también se han encontrado en ese momento así tan difícil de no saber qué hacer. Amén. ¿O no es así? Pero hay muchas personas que continúan y viven la vida continua, su vida cristiana continuamente velados, no tomando decisiones buenas, no sabiendo qué hacer con sus vidas. De tal manera que en vez de quedarse en Jerusalén, buscan otro lugar, porque quizás en Jerusalén hay un momento estipulado por Dios donde sí o sí tenemos que pasar circunstancias adversas. Lo que queremos nosotros es más bien huir y buscar un lugar de refugio, o encontrar solución, o encontrar respuesta en otro lado. ¿Sabía usted que la palabra Emaús significa fuentes cálidas? Significa baños termales. En otra palabra, significa un lugar de alivio, un descanso, una restauración. ¿Cuántas personas hoy en día, en este tiempo, cuántos cristianos están buscando por otro lado solución a sus necesidades, a sus problemas, a sus dificultades? Más no estar quizás ni consigo mismo bien, pero en vez de quedarse en Jerusalén, en vez de permanecer donde Dios los ha puesto, comienzan a divagar, a irse por allá, por acá, a estar abelento por ahí y a sacar conclusiones que en su entorno no las hay. Simplemente lo sienten así. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo así, alejados, yéndose cada vez más y más lejos del lugar donde Dios le dijo que se quedase. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean revestidos. Amén. Quédense hasta que sean revestidos. La Biblia habla de que estos hombres desalentados, porque dice la Biblia, cuando el forastero, cuando Jesús se acercó a ellos, ellos no sabían que era Jesús. Ellos le comentaron: nosotros pensábamos de que este sería el que nos iba a sacar a libertad, el que nos traería paz, seguridad al pueblo de Israel. Ellos tenían esa esperanza, pero cuando vieron que Cristo Jesús fue crucificado, la esperanza fue nula, perdida, y se entristecieron y se hundieron en sí mismos
y comenzaron a caminar lejos del lugar donde Dios le dijo que se quedara. Amén. Y ¿sabe qué? Ahí comienzan las frases célebres de muchos cristianos. No hay amor aquí, mejor me voy. No hay amor en este grupo. No hay esto en esto, no hay esto otro. Comenzamos a ver en todas las cosas de la obra de Dios cosas malas. ¿Por qué? Porque estamos cegados. Amén. Porque no estamos buscando de la manera que debemos buscar. Porque no estamos permaneciendo donde tenemos que estar. Querido hermano, si nosotros no permanecemos en el Señor, ¿sabe qué? Usted va a estar velado, no va a entender muchas cosas de Dios en su vida. Amén. Puede ser que la iglesia esté yendo de victoria en victoria, pero usted no va a ir, usted va a ir de prueba en prueba, pero de derrota en derrota. ¿Por qué? Porque ha perdido el norte. Los discípulos, cuando comenzaron a ver de que Jesús era crucificado, yo me imagino, no sé, ¿cómo vendría eso a dañar el corazón de estas dos personas? De poder ver y no percibir la obra que Dios ya le decía de antemano, porque Jesucristo siempre le decía: voy a morir, voy a padecer, pero al tercer día voy a resucitar. Amén. Había una palabra. Por eso siempre digo, la vida cristiana es para los valientes, como la palabra lo dice. La vida cristiana no es color de rosa. Amén. No es para aquellos que vienen a buscar al Señor y todo el tiempo va a ir bien y bien y bien y bien. No es así. Hay dificultades, hay problemas. ¿Sabe qué? Me he encontrado en este tiempo con esa necesidad de personas que se están alejando del lugar donde Dios los ha puesto. Y no estoy hablando de que se están yendo a la iglesia. Ojen algo, no estoy hablando de que se están yendo a la iglesia. No, estoy hablando de su lugar en el Señor. Su lugar como hijo. Están perdiendo la identidad de hijo. ¿Y sabe qué? Por eso sufren en su interior. No hay respuesta para ello. A cierta persona yo la escuchaba solamente el otro día. Yo la escuchaba y me senté a escuchar, la miraba y escuchaba y decía entre mí: Señor, esta mujer no tiene identidad, está mal, este hombre está mal, porque eran varias personas. Estamos alejándonos del lugar donde Dios nos ha puesto como hijos de Dios. Amén. Estamos más o menos como aquellos que de repente viene el hijo pródigo y se arrepiente, le hace fiesta al padre, y viene el hijo, el mayor, que permanecía en casa, y le dice: nunca me hace fiesta. Y Jesús le dice: pero todo es tuyo, tomá, es tuyo, disfrutá también vos. O como el perro que no, ¿cómo es ese dicho? Que no come y no deja comer. Pero ¿sabe qué, hermano? Entristece ver cristianos, hombres y mujeres divagando en su fe, hombres y mujeres alejándose de su identidad con el Señor, alejándose de la presencia de Dios. Hombres y mujeres que son parte de la obra del Señor, pero ¿sabe qué? Están lejos, camino de Emaús. ¿Por qué? Porque aquí no hay amor. ¿Por qué? Porque aquí no siento lo que debería sentir o lo que estoy escuchando que hay en ese lugar. De repente quiere un baño termal, ¿no? Una tranquilidad. Y es ahí cuando Dios, el Dios hecho carne, el Dios resucitado, se le aparece en el camino. Amén. Ahí está. Ojo en algo. No espere de que Dios venga todo el tiempo al encuentro de usted, porque ya Dios dio su vida por usted, ya Él vive en usted. Él no se aleja, somos nosotros que nos alejamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? Somos nosotros que nos alejamos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero si no entendemos aún, pues mi hermano, lo que tenemos que hacer es esperar hasta que Dios pueda iluminarnos y podamos reconocer. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que Él parte el pan y entonces abra sus ojos espirituales. Amén. ¿Entiende eso? No lo entiende todavía, ¿no? Dice la Biblia: cuando partió el pan, entonces lo reconocieron y Él se desapareció. Mire, no tengo
un mensaje, mire, escrito, como otras veces, porque no le peleé por ningún lado. Solamente algunas frases, algunas pequeñas cosas. Y estudiando estos versículos, y Dios me iba ministrando, porque ¿sabe qué, hermano? Hoy más que nunca necesitamos acercarnos a Dios, más todavía. Amén. Hoy más que nunca necesitamos volver. Hoy más que nunca necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? Y no estoy hablando de emoción. No estoy hablando de que los voy a hacer llorar, los voy a hacer caer. No, no estoy hablando de emoción. La emoción es un ratito nomás, ¿no? Emociones Dios nos las dio para que podamos disfrutar la vida y no para que las emociones nos ganen a nosotros. A veces somos emocionalistas, ¿no? Y venimos y si no sentimos la presencia, si el pastor no grita, si no zapatea, si no se cae, no es unción. Eso es emoción del que oye, no. Amén. No, la emoción no nos lleva a nada, nos lleva a la inmadurez, nos lleva a perder bendición más bien. Pero si la usamos para bien, claro que vamos a disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque aún, mi hermano querido, aún las pruebas, las dificultades, si nosotros sabemos utilizar nuestras emociones, ¿sabe qué? Vamos a saber disfrutar las pruebas también. Aunque en el momento lloremos, aunque en el momento de prueba no sepamos qué hacer, estemos desesperados, pero si permanecemos en Él, usted se va a dar cuenta que podemos estar gozosos en medio de las circunstancias. Amén. ¿Y sabe qué? Eso es cuando usted y yo decidimos quedarnos en Jerusalén. Quédese en Jerusalén. Quédese en el lugar que Dios le ha puesto. No se salga. ¿Por qué a veces estamos por ahí perdidos? ¿Sabe qué? ¿Y por qué le digo perdido? Porque a veces creemos que venimos, Señor, necesito plata, necesito trabajo. Está bien pedirle al Señor cosas materiales, algo que todo mundo necesita día a día. Pero Jesús dijo una vez, pero no reciben porque piden mal para sus deleites. Amén. Pidamos para que Dios sea glorificado. Amén. Pida para que Él sea glorificado. Porque cuando nosotros pedimos para suplir nuestros deleites, ¿sabe qué? No le damos la gloria a Él. Una vez ya suplimos nuestras necesidades, dejamos de buscarle. Ni siquiera le damos gracias. Amén. Nos pasa así. ¿Por qué ve usted en la iglesia, en los ayunos, cuando hay oraciones, cuando se convoca, solamente gente muchas veces necesitada, y cuando ya están bien, ya no aparecen más en la iglesia? ¿Sí o no? Es más, y si somos líderes, si estamos sirviendo al Señor, buscamos y servimos en ciertos momentos, pero cuando acordamos, bajamos la guardia. Y aunque estemos aquí, estamos camino de Emaús. ¿Por qué? Porque no estamos en relación con Dios. Mire, la Biblia habla de que estos hombres iban caminando ambos, charlando sobre lo sucedido en el momento, preguntándose entre ellos, mirá, imagínate lo que ha pasado, yo pensé que él iba a ser el Mesías, pucha, nos traicionó quizás, pensaban, ¿no? Y Jesús se acercaba de a poco a la par del paso que ellos iban, desde atrás. Quizás ni ellos se dieron cuenta que estaba Jesús ahí, hasta que Jesús iba paso a paso con ellos, hasta que Él le pregunta. Fíjese bien, la Biblia da a entender de que Jesús caminaba con ellos en el camino. Luego de escucharlos, Él le dijo, ¿qué pláticas son estas mientras vais caminando? Y uno de ellos se molesta, pero ¿cómo? Sos el único forastero, le dice, que no ha sabido la noticia, los sucesos de este tiempo. Como hay cosas que a veces yo no me entero en la iglesia, después me entero. En una ocasión alguien me dijo, pero ¿cómo si todo el mundo lo sabe? Pero yo no lo sabía. Así estaba Jesús, forastero. Y ellos pensarían, como no sabía las cosas, pues era un forastero, venía de otro lado. Pero en ese tiempo, mi hermano querido, nadie podía estar sin conocer los sucesos. ¿Por qué? Porque Jerusalén era un lugar estratégico. Cabalmente el tiempo en que Jesús fue crucificado y fue muerto
Era una fiesta que había. Había mucha gente de diferentes partes del mundo conocido en aquel entonces. Y no era un suceso aislado, todos conocían. El asunto es este, que dice la Biblia que de repente comenzó a descubrir el corazón de Cleofas y del otro más. Porque estos hombres conocían a Jesús, pero ¿sabe qué? No le conocían como Dios. Lea la palabra. ¿De quién? De Jesús, poderoso en palabra, profeta, ¿sí o no? Dice la Biblia. Pero nunca dijeron el Mesías, nunca dijeron el Hijo de Dios, nunca dijeron el Salvador, no. Pero sí que era una buena persona, era un hombre poderoso en sus palabras, era un hombre, ¿no? Que podía tener algún lugar quizás en la gobernación, ¿no? del pueblo de Dios, porque lo pintaban como que iba a ser el libertador. Amén. Y la Biblia habla de que Jesús, después que ellos comenzaron a contar y a sacar lo que había en su corazón, Jesús comienza a decirle, a contarle la palabra desde Moisés a ese tiempo, indicando lo que hablaban de él. Y aquí viene el detalle, mi hermano. Mire cómo es importante la palabra de Dios en la vida del cristiano, del crecimiento del cristiano. Si usted y yo no leemos la palabra, si usted y yo no buscamos día a día del conocimiento de la palabra de Dios, ¿sabe qué? Vamos a estar sin fe, vamos a perdernos. Amén. Vamos a perdernos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice la palabra, que es viva, es eficaz y es útil. Da vida al cristiano, lo prepara para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Por eso lo primero, mire usted, Jesús ya resucitado, mire usted, no le dio mucha importancia al papel de Dios que era en ese momento, de que había resucitado. Él podía decir, miren, soy yo, soy Jesús. No, él le dio importancia a la palabra de Dios. Amén. A la palabra que todo cristiano tiene que tomar cada día, porque viene de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Sencillamente él podría abrirle los ojos y decir, soy yo, estoy resucitado. Miren mis manos, miren mis pies. Pero no, él comenzó a hablarle la palabra de Dios. La Biblia habla en los últimos versículos que cuando Jesús se desapareció, ellos decían, ¿acaso no sentíamos que nuestro corazón ardía cuando nos hablaba la palabra? Amén. Mire usted, estaban desanimados, pero de repente apareció una persona X que no se conocía, que no sabían quién era, y comenzó a hablarle palabra de verdad, de tal manera que ellos comenzaron a sentir algo y no se daban cuenta del ardor en su corazón por escuchar esa palabra de una persona que lo decía con convicción, con seguridad, con fe, con garantía de que esa palabra era verdad. Amén. ¿Cuántas veces Dios pone a esa persona delante de usted? ¿Cuántos hombres y mujeres Dios ha usado para pasar por el camino que usted anda día a día y darle una palabra? Pero sin embargo, muchas veces menospreciamos. ¿Por qué? Porque no podemos entender, no podemos ver que es Dios que se ha puesto delante de usted o junto al camino o va con usted para poder indicar el camino, para poder guiarlo, para poder fortalecerlo. Y menospreciamos la palabra de Dios de ciertas personas. Amén. Así es. En este tiempo la iglesia, ¿sabe qué? Sufre de personajes que solamente creen cuando están al frente, cuando son de otros lados, cuando son bien vestidos, cuando tienen dinero, cuando tienen riqueza. Palabra de Dios. No. Dios puede usar a cualquier persona para hablarte. Es más, hasta un inconverso Dios puede usar. Pero nunca usted va a recibir la palabra si sus ojos están velados. Nunca usted va a recibir esa palabra como que viene de Dios si usted no está recibiendo palabra del Señor día a día, si no hay alimento en su vida. Es más, si sigue ciego. Amén. Por eso digo, siempre hay cristianos, habemos cristianos dentro de la obra de la iglesia que caminamos en esta vida pero ciegos. Imagínese usted, el que vive venía y caminaba con dos personas
muertas prácticamente. Dos muertos caminando junto al dador de la vida. Pero sin embargo, ellos no tenían vida en sí mismos. ¿Cuántas veces estamos así? ¿Cuántas veces está la iglesia en este tiempo así? La Biblia habla de que la palabra que Jesús comenzó a darle a estos hombres venía y le llenaba el corazón y le ardía. Algo sucedía dentro de ellos. Porque así es la palabra. Amén. Espada de dos filos. Por eso, mi hermano, es triste y si nosotros percibimos de parte de Dios el corazón de Dios cuando vemos personas así en las obras del Señor. ¿Sabe qué duele? Duele ver mucho más cuando somos personas mayores en la fe. Amén. Mucho más cuando somos personas que deberíamos estar animando a otros, atrayendo a otros a los caminos del Señor. Y en vez de hacer eso, ¿sabe qué? Desanimamos. ¿Por qué? Porque hemos perdido el rumbo. Porque estamos yendo lejos de lo que Dios quiere, de donde Dios nos ha dejado. Porque sencillamente hemos sido cegados por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades. Amén. ¿Será que nos encontramos nosotros así? Quizás en este tiempo. ¿Qué es lo que le está pidiendo a Dios en este día? ¿A qué vino el ayuno? ¿Tiene algo especial para pedirle a Dios? ¿Sabe qué? Lo que Dios quiere es su alma. Amén. Él quiere sanar corazón. Mire usted, de un rato a otro Dios no le abrió los ojos, porque hay tiempos para eso. ¿Sabe qué? Tiempos en que usted y yo tenemos que crearlo. Mira, aquí viene el detalle. Escucha bien. Hay cosas que Dios no la va a hacer porque depende de nosotros. Amén. Depende de ustedes. ¿Cuándo estos hombres abrieron sus ojos? ¿Cuándo estos hombres reconocieron que era el Mesías? ¿Sabe cuándo? Cuando partió el pan. Pero antes de eso, de la Biblia que Jesús se hizo, que iba para otro lado, más adelante. Y los hombres que le dijeron, quédate con nosotros. ¿Se da cuenta? La palabra que ellos estaban recibiendo de este hombre que ellos no conocían, que los llenaba, que los estaba fortaleciendo, que durante el caminar con ellos le iba impartiendo, iba haciendo algo especial dentro de ellos. De tal manera que cuando llegaron al lugar de los baños termales, a Emaús, y estaba por anochecer, dice la palabra de Dios, el hombre se despidió de ellos, pero ellos dijeron, quédate con nosotros. Es la palabra que lo insistieron y él se quedó con ellos. Y aquí viene el detalle. Cuando estaban ya ellos sentados comiendo, agarró Jesús y como siempre partió el pan, lo bendijo y sus ojos fueron abiertos. Hermano querido, nunca vamos a mirar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida si no tenemos comunión con Él. Amén. Si usted no tiene comunión con Dios, siempre va a estar cegado, no va a poder verlo a Dios glorificarse en su vida a través de esa palabra, a través de ese problema, a través de esa dificultad. Amén. Siempre vamos a estar sufrientes, cristianos sufrientes y sufrientes, llorando y llorando, penando todo el tiempo, pidiendo y pidiendo, pero nunca vamos a poder gozar en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ver lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos cristianos hoy en día están viviendo así dentro de la iglesia, de la obra del Señor? ¿Cómo es tu caminar con Dios? ¿Cómo es nuestro andar con Dios día a día? No necesitamos que literalmente de Jesús venga y esté con nosotros, no, porque Él vive en nosotros. Amén. Él vive en usted. Créale. Créale. Si Él no está con usted, pues invítelo que venga. Hágalo que se quede. Amén. Haga que se quede, porque esa fue la primera reacción que tuvieron esta gente. Pero nunca va a haber un desafío así, mi hermano, si usted no lee la palabra, no se alimenta. Necesita alimentarse,
porque la palabra es vida. Venga a recibir palabra. Levántese, estudie en su casa, lea la Biblia. ¿Sabe qué? Mientras va leyendo, algo va a sentir adentro que le va cambiando. Amén. Algo va a mover en su interior que lo va a motivar ¿a qué? A decirle: Señor, quédate conmigo. Señor, quiero que esté permanentemente conmigo. Cuando te acuerdes, hay una comunión con Él. Cuando acuerde usted, de repente pasó se cruzó, no hay gas y le dimos. Ahí lo vamos a ver a Dios permitiendo ciertas cosas. ¿Para qué? Para limar mis asperezas. Amén. ¿Te das cuenta? Ya no voy a responder. ¿Por qué? Dios está usando ¿para qué? Para limar mi carácter. ¿Cuántos dicen amén? Para que yo le pueda creer más. Entonces vamos a entender por qué paso todo el tiempo pruebas y no salgo. Entonces entenderemos de que quizás Dios está permitiendo esto porque Él se va a glorificar aún a través de esa circunstancia. Amén. Pablo lo veía así. Él decía: yo estoy enfermo, y él lo escribió en una de sus cartas. Le he pedido a Dios, pero ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Yo me voy a perfeccionar a través de esa enfermedad. Amén. El hecho de que usted no sea rico, hablando de riquezas materiales, no significa que usted está en pecado. ¿Se da cuenta? No significa. Si usted es una persona que trabaja, es una persona diligente en lo que tiene que hacer, en su negocio, en su trabajo, pues está haciendo lo que le corresponde hacer. Amén. Confiemos que Dios hará lo demás y que Dios va a dar a cada quien, dice, según la capacidad. ¿Cuántos dicen amén? O según como Él quiere dar. A su nombre. Amén. Así es. Si la gente afuera, hermano, que no teme a Dios, hace bien las cosas, sus negocios, organiza todo bien, le va bien, solamente por organizarse bien, llevar bien las cuentas y todo lo demás. Imagínense un hijo de Dios con la bendición de Dios. Imagínense usted esas personas afuera, ¿no? Con la bendición de Dios, ¿cuánto más van a crecer en su economía? Amén. Y nosotros que tenemos al Dios vivo, que vive en nosotros. Él no camina al lado de nosotros, vive en nosotros. Pero nunca vamos a poder verlo a Dios, hermanos queridos, en las circunstancias de la vida, si no tenemos comunión con Él. Amén. Tenga comunión con Dios. Levántese. Mire usted, Jesús usó la palabra. Jesús comenzó a hablarle. Imagine, yo me imagino esa terapia del Señor. Por eso digo que el camino de Emaús para estos dos fue un paréntesis en su vida cristiana, donde Jesús vino a encontrarlo de tal manera que también dio un ejemplo, un testimonio para nosotros hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué? Y lo espiritual no solamente se manifiesta en los lugares sagrados, se manifiesta en lo cotidiano de la vida. Amén. No solamente aquí, es el lugar que Dios ha escogido. Amén. Donde venimos a recibir de parte de Dios, venimos a adorarle. También se manifiesta ahí en su casa, ahí en su trabajo. Cuando usted charla con su familia, con sus hijos, con sus amigos, en la universidad, en el colegio. Amén. Ahí se manifiesta. Cuando usted se enoja, se sobresalta de repente. Ahí también se puede manifestar el poder, la gloria de Dios en su vida. Cómo usted reacciona, cómo usted habla, cómo piensa, cómo actúa. ¿Se da cuenta? Imagínense. Y esas actitudes, mi hermano querido, si hay gente viendo, no va a glorificar a Dios, porque van a decir: caramba, esta mujer, este hombre es diferente. Es diferente. Yo quiero ser como él. Amén. Mire usted. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más adelante, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. Le obligaron: quédate con nosotros. Y Dios que vive hoy en día en nosotros sabe que nos olvidamos de Él. ¿No es? Nos olvidamos de Dios. Y la Biblia habla, mira, yo creo algo. Yo creo que Jesús iba hacia ellos. Él se podía quedar aunque no lo inviten. Pero es como todo, ¿no? Siempre Dios quiere que el hombre también busque, que el hombre
haga lo que le corresponde hacer. Por eso Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar. ¿Y sabe qué? Y habla de comunión. Voy a cenar, voy a partir el pan con él y él conmigo. Amén. Comunión. Comunión. Tenemos comunión con Dios, podremos ver. Amén. Emaús, el camino de Emaús también es un tiempo de esperanza para el cristiano. Hay esperanza. Es un hombre. Vuelva, mi hermano. Vuelva al lugar donde Dios lo ha colocado. No viva del pasado. Amén. No viva del pasado. Viva ahora, en este tiempo, lo que Dios puede hacer con su vida. Vuelva al lugar. Estos que iban a Emaús, dice la Biblia que llegaron ahí, Jesús los deshizo en teringo, partió el pan, ellos vieron, quedaron asombrados, y dice la palabra que ni siquiera pusieron el pie en las aguas termales, ¿no? Ni hubo descanso, porque al momento volvieron, dice. Imagínense, de noche volvieron a Jerusalén, porque esa es la reacción del que tiene un encuentro con Dios. Amén. Del que tiene comunión con Dios día a día, esa es su reacción. Volver al lugar que Dios, donde Dios lo ha colocado, al lugar de tu servicio, al lugar de tu búsqueda. Si hablamos literalmente, vuelve a tu iglesia, ahí donde Dios te ha colocado, y de ahí Dios te va a levantar. Y si tenés que salir algún día de ahí, pues Dios te va a sacar para que Él sea glorificado quizás en otro lugar. Amén. Pero sin embargo tenemos que estar donde Dios quiere que estemos. Usted sigue leyendo la palabra en el versículo 45 dice: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Ya Dios, y eso que antes ya Dios le había dado esta palabra. Ellos iban, Él le dijo en Juan: yo me voy a ir, pero voy a mandar al Espíritu Santo. Él lo va a revestir de poder. Amén. Pero ¿sabe qué, hermano querido? Es donde Dios te ha colocado. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué has dejado de hacer? O de repente lo estamos haciendo pero sin amor, sin entrega. Estamos activando pero lejos, cerca de Emaús o en el camino. Dios te salió al encuentro ahora. Amén. Póngase de pie. Dios nos salió al encuentro ahora. El camino de ida de estos dos discípulos, los hijos de Dios, fue de huida. Pero fíjese, el camino de vuelta fue con una misión. ¿Se da cuenta? Porque ellos volvieron, dice, y le dijeron: es verdad, resucitó. La misión de aquel que ve. Amén. La misión de aquel que tiene comunión con Dios día a día. Anuncia que Él vive. Amén. Anuncia que Él vive. Anuncia que Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos queridos, siempre, mientras estemos en vida, siempre hay una segunda oportunidad. Después de estar desanimados estos dos discípulos, la Biblia dice que quedaron fortalecidos en el Señor. Hubo alegría de saber que no estaban solos. Amén. Querido hermano, el camino que ahora estás andando, con tus dificultades, con tus problemas, que quizás no lo hemos ocasionado nosotros, o quizás sí, pero ¿sabe qué? Todo tiene un propósito. Pablo decía a los romanos que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Pero los que aman a Dios, ¿sabe qué? Tienen palabra en su mente y en su corazón. Los que aman a Dios tienen comunión con Dios.
Amén. Y como tienen palabra y tienen comunión, permanecen. Están firmes, están leales al Señor, están activos, no importa llorando, no importa de rodillas, sin fuerza, pero están ahí, están ahí. Porque es de esa manera que Dios se glorifica en la vida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Estos hombres perdieron la fe y la esperanza, pero cuando comenzaron a tener comunión, ¿no?, por entender la palabra de Dios, la Biblia habla que nuevamente retomaron su fe en el Señor. Y esa fe que volvió con más fuerza los hizo retomar el camino que ellos habían dejado atrás, Jerusalén. ¿Cuánto dicen amén? No hay respuesta para su necesidad. Sigue enfermo, ya le ha pedido al Señor mucho tiempo. Sigue dolorido. ¿Sabe qué? Glorifica a Dios. Amén. Tenga comunión con Dios. ¿Y sabe qué? Y deje que Dios vaya haciendo. Deje que Dios vaya haciendo. Mire, pequeñas cositas. Yo siempre hemos visto de que cuando predicamos, a veces los que predican, los que cantan, los que estamos aquí al frente, a veces venimos mal, venimos enfermos, venimos con dificultades. Peor si hay pruebas. Ustedes saben, ¿no? Aquí la pastora Nayara, la profeta Nayara, ¿no? Cuántas dificultades, pero estamos firmes. Ahí está, firme. Amén. Determinante, sirviendo. ¿Por qué? Porque hay comunión. Porque hay palabra. Oremos al Señor. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús. Mi Dios amado, queremos, Señor, que nuestro lugar de alivio siempre seas tú, Señor. Queremos que nuestro lugar, Padre Santo, de descanso siempre seas tú. Que nuestro lugar, mi Dios amado, de restauración seas tú, Señor. Queremos, Señor amado, que esa puerta, Señor, que necesito que se abra, tú la abras. No en otro lado. No forzar. No buscar, Señor, otros medios, solamente a ti, Señor. Padre Santo, queremos que la sanidad que necesito ahora en mi cuerpo, tú la hagas en base a tu voluntad, ya sea que use la medicina, Padre, o ya sea que use tu poder sanador, mi Dios amado. Pero queremos que seas tú, Señor. Queremos que seas tú el que nos use, Señor amado, ahí donde estamos sirviendo ahora. Que seas tú el que te glorifique, no nuestras habilidades, no la capacidad quizás de hablar, no la elocuencia, Padre Santo. No, queremos que tú seas, Padre, a través de nosotros. Queremos que tú seas a través de tu palabra, que llega a nuestra vida, Señor amado, como algo que arde, que transforma y que nos lleva a comunión contigo, Padre Santo. Y por ende, Señor amado, volvemos a hacer lo que hacíamos antes, con amor, con entrega, con pasión. En el nombre de Jesús, Señor, que este tiempo tu iglesia sea, Padre Santo, edificada. Las palabras que tú has dado día a día, año tras año, durante este tiempo, durante todos estos años, Señor amado, aquellas personas que necesitan algo especial tuyo, ahora lo tengan, Padre. Que esa palabra, Padre Santo, irradie, irrumpa el corazón, Señor. La fe, la vida espiritual del cristiano, Señor, que ahora está escuchando esta palabra, que ahora está mirando, Señor amado, a través de las redes. Ahí esté tu palabra, Señor amado, irrumpiendo las vidas, irrumpiendo el corazón, Señor, irrumpiendo la mente, Padre Santo. Mis amados, quemando, Señor amado, cualquier dificultad que pueda haber, Señor amado, cualquier distracción, Señor amado, o cualquier, Padre Santo, arma o estrategia que el enemigo ha puesto, Señor amado, para no entender la palabra, Señor. Arde, Señor amado, en los corazones de los oyentes. Arde en el corazón de tu iglesia, Señor amado, cada vez que haya palabra en este lugar. Señor amado, podamos decir como estas dos personas, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Y eso nos lleve, Padre Santo, a comunión. Eso nos lleve, mi Dios amado, a relación contigo, a tener una relación diaria. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Pídale perdón a Dios.
Si usted ha estado alejado de los propósitos de Dios en su vida, si usted está lejos de Jerusalén, lejos del lugar donde Dios lo ha puesto, pídale perdón a Dios y vuelva. Vuelva ya. Tome decisión ya mismo. No pierda el tiempo. Tome decisión y vuelva al lugar donde Dios lo va a investir de poder, donde Dios lo va a preparar, donde Dios va a comenzar a usarlo, va a comenzar a levantarlo. No mire su necesidad.